Bueno, a partir de esta clase vamos a estar trabajando en lo que es la unidad 3, que se centra en la ética y la educación. Y puntualmente, en esta clase la idea es que trabajemos sobre los aspectos éticos y políticos del trabajo docente. Para eso vamos a conocer el desarrollo teórico de Carlos Cullen. Carlos Cullen, acá les dejo una pequeña biografía para que puedan leer. Eh, Carlos Cullen es un escritor, pensador, filósofo argentino. Entre otras cosas importantes para mencionar sobre él es que, junto a otros filósofos y pensadores, son fundadores de una escuela de pensamiento que es el pensamiento pedagógico latinoamericano, la filosofía por la liberación. Son pensadores que tienen una filosofía que apunta a la descolonización, a la emancipación del pensamiento, en países donde se ha tendido a leer, a pensar a través de filósofos y pensadores europeos, ¿no? Entonces, empezar a deconstruir esto es justamente descolonizando el pensamiento y planteando un punto de vista diferente. No tenemos por qué ver el mundo con los ojos del europeo, ¿no? Esto es lo que ellos plantean y piensan y instauran un nuevo tipo de pensamiento latinoamericano. Entonces, en este es como una presentación de él, pero puntualmente en esta clase o en esta unidad lo que nos va a sumar, digamos, el desarrollo teórico de Cullen es su aporte respecto a la ética y a la ética docente. Entonces, para esta clase tenemos la lectura de este texto. El texto es un libro muy interesante, súper recomendable, pero hicimos algunos recortes, algunos fragmentos de este texto. El texto es Perfiles ético-políticos de la educación. Entonces, vamos a ver un poco qué se trata de cuando decimos que la educación es un problema ético-político. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la educación, y esto nos remite a cosas que venimos trabajando desde el principio de las clases, que la educación es una práctica social. Es decir, la educación es una acción propiamente humana. ¿Qué nos diferencia de otras especies? Al humano, a los humanos, nos diferencia de otras especies la posibilidad de tomar acciones, es decir, de tomar decisiones que tienen razones, que tienen motivos. De esa forma, a través de esas acciones, realizamos en nuestra vida distintas prácticas sociales. La educación es una práctica social y propiamente humana, porque necesitamos transmitirle a las próximas generaciones cómo se hacen las cosas, qué conocimientos se alcanzaron. Necesitamos dejar ese legado. Entonces, tenemos esta práctica propiamente humana, que es la práctica de la educación, que como hemos dicho en otras circunstancias es anterior a la escuela incluso, ¿no? Ahora vamos a ver qué razones o qué motivos hay detrás de la educación. Porque esto evidentemente va cambiando y se va transformando según el momento histórico. Entonces, a Cullen, pensando en los problemas ético-políticos de la educación, le parece muy interesante pensar, elaborar una crítica acerca de estas razones, de estos motivos. Entonces él elabora una crítica a las razones de educar. Vamos a ver de qué se trata esto. Para esto, dejo esta cita acá que nos va haciendo pensar, ¿no? Él plantea, ¿qué papel desempeñan las instituciones escolares en la formación de la subjetividad? ¿No? Entonces, formación de la subjetividad, formación de sujetos. Estos sujetos son sujetos de un momento. ¿Qué sujetos necesita la historia en cada momento? ¿Qué sujetos necesitan las sociedades de cada momento? Porque lo más probable es que si revisamos por ahí,
nos demos cuenta de que las instituciones escolares van tratando de dar cuenta de eso. La educación va tratando de dar cuenta de qué subjetividad necesitamos en cada tiempo. Entonces, acá, ¿a qué refiere? A tiempos de incertidumbres, tiempos de fundamentalismos, pensando en nuestra actualidad, ¿no? Globalizaciones, exclusiones, transformismos y clonaciones. Bueno, ¿qué subjetividad necesitamos hoy donde, por ejemplo, estos transformismos y clonaciones, ¿no? Estos necesidad de copiar modelos educativos, copiar modelos económicos que triunfan en otras partes del mundo porque triunfan en otras sociedades sencillamente y se quieren traer, copiar e instaurar acá, por ejemplo, ¿no? Algo que tiene muchísimas probabilidades de fracasar, porque es una sociedad distinta, con otras características, con otra cultura, con otra historia. Entonces, hoy nos volvemos a hacer esta pregunta. ¿Qué papel desempeñan las instituciones escolares en la formación de los sujetos que viven en esta actualidad? Esta pregunta que se hace ahí. Entonces, acá hay diferencia entre escuela y educación. Escuela como institución y educación como mediación. Esto es un planteo de Cuyen. Él entiende la escuela como institución, lo cual es algo que nos puede parecer lógico, pero entiende la educación como una mediación. ¿Qué es esto de mediación? Bueno, es entender a la educación no como un momento detenido en el tiempo, no como lo que pasa con la educación hoy, sino como un proceso histórico, propiamente humano, como decíamos antes, pero además la educación es un proceso histórico. Los sujetos reciben educación a lo largo de toda su vida. Y a lo largo de toda su vida esa subjetividad se va transformando a través de la educación. Por eso la educación es eso que está en el medio, que media entre nosotros. Entonces, institución y mediación. Estas son las formas que plantea Cuyen para entenderlo. ¿Por qué el más? Bueno, la idea es que este conjunto, digamos, ¿no? Escuelas que dentro de las escuelas, dentro de este espacio social, es donde transcurre la educación. Se piensan en conjunto. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es lo que él quiere alertar. ¿Qué pasa cuando una de estas dos partes tambalea? O ambas, ¿no? Plantea que sin la escuela, o sea, sin una institución social, un espacio social que espera, digamos, a estos sujetos, que imparte determinada educación, una escuela que no tiene mediación de prácticas sociales inteligentes y críticas, suele ser represora. Es decir, en una institución, un espacio social donde se educa, pero sin existir unas prácticas sociales que tiendan a volvernos críticos, a volvernos pensantes, entonces lo que pasa en esas instituciones suele ser represivo. ¿Y qué pasa si tenemos educación, tenemos mediación, pero la escuela pierde su lugar? ¿No? Y esto para ahí parece extraño de pensarlo, de imaginarlo, pero con todos los movimientos de homeschooling que existen ya hace años, con este intento de hacer desaparecer a la institución escuela, digamos, porque digo, nosotros hemos atravesado pandemias donde eh, no nos encontramos en un espacio común, ¿no? En un espacio paredes, ¿no? Es decir, un espacio real, común, donde todos nos veíamos la cara. Pero sin embargo, la institución siguió existiendo, reuniéndonos de diferentes maneras, estando presente. El homeschooling es otra cosa, es el individualismo, es la educación aislada, es el sin escuela.
sin institución, sin espacio social compartido. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que pasaría sencillamente es que no nos estaríamos encontrando con otros diferentes a nosotros, ¿no? ¿Qué posible formación de sujeto existe ahí? Un sujeto individualista, aislado, que no se encuentra con la diferencia. Bueno, seguimos pensando la educación como un problema ético-político y entonces vamos a revisar estas razones que mencionábamos antes, estos motivos, las razones de educar. Para eso necesitamos ver qué razones existieron, qué razones formaron los discursos que sostuvieron la educación. La modernidad, y para esto vamos a pararnos en el siglo XVII, siglo XVIII, la modernidad formándose, constituyéndose, necesitó un tipo de sujeto moderno. Entonces, la escuela, la educación, se convierte en ese espacio en el cual esas subjetividades se pueden formar, como mencionábamos recién. Y este discurso pedagógico moderno es el discurso que sustenta, o los discursos, los relatos que sostuvieron un tipo de educación que es la educación de la modernidad. Acá están estos tres que de diferencia acuyen: el discurso del método, el discurso del contrato social y el discurso del mercado libre, como la página de internet, así le llama él. Entonces, discurso del método. Bueno, acá vamos tanto en el discurso del método como en el discurso del contrato social, vamos al principio de la modernidad, donde había preocupaciones, digamos, sobre la necesidad de disciplinar el uso de la inteligencia, por un lado, y ahí aparecen Comenio, aparecen Descartes, pero Comenio puntualmente escribe y teoriza respecto al método mediante el cual se puede enseñar a todos por igual. Algo novedoso para ese entonces. Algo novedoso porque previo a este momento no existía la intención y la necesidad de enseñarle a todos por igual. Pero claro, al reconocer que existe la inteligencia como característica propiamente humana, al notar que la inteligencia nos sirve para transformar el mundo, al valorizar esa inteligencia, entonces necesitamos disciplinarla. Entonces acá Comenio con la educación para todos por igual. Y también, reconociendo que tenemos libertades, necesitamos disciplinar el uso de la libertad para poder vivir en una sociedad en la cual mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces ahí ya hay una intención política, ¿no? Este discurso del contrato social, aparecen personajes como Hobbes, como Locke, más años después Rousseau, que puntualmente escribe sobre educación también, sobre cómo educar al Emilio. El Emilio era un personaje supuesto, imaginado, donde él relataba el tipo de educación que iba a necesitar, digamos, para ser una persona que vive en la modernidad. Y aparece el discurso del mercado libre, también propio de la modernidad, ya que al entender que las personas tenemos una fuerza de trabajo que puede ser entendida como un valor de cambio, es decir, que puede ser, nuestra fuerza de trabajo se puede traducir en dinero, ¿no? O sea, mi trabajo se convierte en dinero. Esto es algo también de la modernidad, porque que las cosas tengan un valor de cambio es algo que en la modernidad se instaura fuertemente. Entonces, de a poco nosotros, en esta clave, nosotros nos vamos convirtiendo en una mercancía. Mi fuerza de trabajo se convierte en un bien a ser comercializado, podemos decir. Bueno, entonces,
necesitamos disciplinar esa fuerza de trabajo también, para que esta fuerza de trabajo se dirija, digamos, hacia donde quienes tienen el poder quieren, para que esta fuerza de trabajo se explote, digamos, de alguna forma, se explote hasta las últimas consecuencias, donde podamos aprovechar la máxima cantidad de trabajo de una persona. Entonces, ahí la necesidad de disciplinar la fuerza de trabajo. Estas necesidades aparecen en la escuela moderna, son parte de la escuela moderna. Si vamos atendiendo a cada una, podemos ver cómo el discurso del método, la necesidad de disciplinar el uso de la inteligencia, bueno, lleva a todo lo que es lo que se educa, lo que se intenta generar el desarrollo de la inteligencia en la escuela. Pero en necesidad de disciplinar el uso de la libertad también habla de lo conductual, de la educación ciudadana, pero también de lo conductual, de lo que se puede esperar, de controlar los impulsos también, ¿no? Y la necesidad de disciplinar la fuerza de trabajo, bueno, tiene que ver también con lo parecido que es una escuela a una fábrica, si prestamos atención, ¿no? Como la escuela se convirtió en algo, en una institución que tiene ciertas estructuras que separan claramente el momento de juego, de diversión, de recreo, del momento de trabajo, donde hay que sostener el momento de trabajo más allá de que quieras o no quieras, de que tengas ganas o no. Bueno, y hay un texto que podemos llegar a trabajar en algún momento que muestra los parecidos de la escuela a la fábrica, digamos, para poder entender qué pasa en la escuela moderna respecto a este asunto. Entonces, discurso del método, discurso del contrato social, discurso de mercado libre. Son los discursos pedagógicos modernos. Podemos a veces llamarle discursos, a veces podemos llamarles relatos, digo, por si encuentran distintos términos para nombrar esto. Estos discursos se fueron combinando, se fueron articulando, provocando prácticas educativas segmentadas y con contradicción ideológica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, estos discursos, como contaba hace un ratito, fueron en simultáneo, no podemos ubicar temporalmente que fueron marcando épocas diferentes, distintas de la modernidad. Estos tres discursos operan en simultáneo. Y acá es donde empiezan a generar prácticas educativas segmentadas. Algo segmentado es algo dividido, es algo que tiene diferentes tipos de segmentos que pueden transcurrir en simultáneo, ¿no? Entonces acá justamente vemos, por un lado, la educación común y básica, que desde Comenio, como nombrábamos antes, surge con mucha fuerza, una educación para todos, una educación común y básica, que habla de esta igualdad, que sostiene esta igualdad de la que conversábamos recién, y que plantea que esta educación común lo que posibilita es aceptar los supuestos igualitarios. Porque se sostiene que si todos realizan el mismo tipo de educación, están teniendo las mismas oportunidades. Entonces, las diferencias que existan van a ser propias de las capacidades de cada uno. Una educación igual para todos. Pero en simultáneo también una educación para pocos, una educación superior que dice, entre paréntesis vamos a decir, es una educación para algunos y para que estos pocos puedan defender estas formas de desigualdad social que existen. Porque de alguna forma el hecho de que uno haya alcanzado mayor nivel educativo parecería ser que justifica una desigualdad. Entonces,
a partir de estos dos segmentos distintos, tenemos el mundo de una cultura popular y el mundo de una cultura ilustrada, que conviven en un mismo momento. Y esto genera una contradicción ideológica, porque si nosotros estamos diciendo que la educación básica lo que hace es igualarnos a todos y a todas, ¿qué pasa con ese otro segmento que tiende a generar desigualdad y a justificar la desigualdad? Esta es una convivencia contradictoria, así lo explica Puyen. Plantea que esta es una contradicción fuerte de la modernidad, como muchas otras contradicciones de la modernidad, que empiezan a quebrar el sistema, como muchas otras cosas que pasan durante la modernidad que empiezan a hacer quebrar los principios, los discursos, los relatos modernos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos toda una modernidad entera entrando en crisis. Ahora vamos a tomar un poco de eso, pero antes este recorte que aparece arriba, que es una cita, sin haberla citado, pero es una pequeña cita del texto, que el discurso pedagógico moderno se realizó en una trama de prácticas educativas controladas desde una lucha por la hegemonía. Es decir, claro, estos discursos pedagógicos modernos, de los que veníamos mencionando, existen en un contexto en particular, digamos. Como decíamos, necesitamos disciplinar la libertad, disciplinar la inteligencia, disciplinar la fuerza de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, generando hegemonía, ¿no? Provocando hegemonía. Hegemonía es un control, vamos a decir, un control de las mentes también. Eso es un control mediante el cual uno puede vivir en una sociedad que es desigual o injusta, pero aceptar que las cosas son así porque así tienen que ser, porque así las merezco. Aceptar, incluso defender ese sistema. Entonces, esto es algo que se genera desde las fuerzas de poder. Se genera la búsqueda de hegemonía en una sociedad. ¿Cómo? Bueno, a través, por ejemplo, de la búsqueda del consenso, generando consenso. Es decir, todos estamos de acuerdo en que quienes están en este lugar social se lo merecen y quienes están en el otro lado también se lo merecen. Entonces esto hace reproducir este sistema, ese orden social. ¿Cómo entonces? ¿Cómo generamos este consenso? Bueno, recién mencionábamos esta fragmentación entre una educación básica y una educación superior. ¿Qué genera esa fragmentación? Bueno, una división social de los saberes. No son los mismos los saberes que tienen un sector social, una cultura popular, que una cultura ilustrada. Y esto favorece jerarquías sociales. Entonces, estamos hablando de jerarquías sociales, estamos hablando de jerarquías de profesiones, y si hay jerarquías de profesiones, porque hay profesiones más altas o de más alto nivel, también hay jerarquías de acreditaciones, de títulos alcanzados, ¿no? Porque eso es lo que sustenta, o eso es lo que sustenta esa profesión diferente, y esa profesión diferente es lo que sustenta esa situación económica distinta. También hay una jerarquía de espacios. ¿Qué espacios ocupa cada quien? ¿La oficina, la fábrica, el trabajo de fuerza o el trabajo intelectual? Digamos, de alguna forma lo que vamos viendo es que la escuela moderna lo que hace es generar recorridos distintos para algunos que para otros. Pero mientras tanto dice que forma una institución, una escuela, para todos por igual, para que haya igualdad. Esto evidentemente genera una gran contradicción, igualdad y desigualdad. Y además provoca competitividad. Nos pone a competir unos con otros. ¿Por qué y cómo? Y para alcanzar ese otro lugar más alto, para enfrentarme con mi igual, para poder alcanzar
ese otro lugar mayor. Nos pone a competir. Esto es algo que desde lo que pasa dentro del sistema escolar es muy claro, cómo se favorece esa competitividad desde la escuela. Como todo el sistema, incluso el sistema de calificaciones, todo lo que provoca la comparación. Bueno, pero decíamos que esta contradicción es muy grande y es muy clara, creo yo. No necesita más aclaraciones. Es una gran contradicción del sistema educativo moderno. Entonces, claro, entra en crisis. Como decíamos hace unos minutitos, entra en crisis. En realidad, gran parte de la modernidad entra en crisis. No solo el discurso pedagógico moderno. Hay una crisis de las instituciones, porque además la modernidad misma entra en crisis. Es decir, los discursos modernos tendían a pensar en que nos íbamos a superar, ¿no? El positivismo, nos íbamos a superar, íbamos a ser cada vez más inteligentes, íbamos a estar cada vez más ilustrados como sociedad para alcanzar un lugar mejor. Es decir, previo a la antigüedad, previo a la modernidad, Edad Media, el deber ser, el futuro, el bien, estaba en Dios. Ahora de repente, cuando, diría Nietzsche, matamos a ese Dios, lo matamos y decimos, el bien, el futuro, lo que está por delante es el desarrollo intelectual, es el desarrollo de la ilustración, es el conocer cada vez más. Si sabemos cada vez más, si tenemos más inteligencia social, si evolucionamos hacia ese lado, vamos a ser cada vez mejores. Y esto es algo que en el siglo XX entra en una gran crisis, porque todo ese desarrollo tecnológico, todo ese crecimiento en investigación, termina utilizándose para atrocidades como lo que sucede en las guerras, lo que sucede en el nazismo. Permite que la gente cree máquinas monstruosas para matar a más cantidad de personas en menos tiempo, por ejemplo. Eso hace la modernidad. O sea, eso hace el avance tecnológico. Entonces, claro, digo, bueno, este principio, esta idea que teníamos de que saber cada vez más, de que avanzar en la tecnología, nos iba a llevar a un futuro mejor, bueno, por lo visto no. ¿Qué pasa con esto? Eso hace entrar en crisis todo un paradigma, todo un sistema, un discurso, un relato. Y la escuela no está por fuera de eso. La escuela es una institución, como decimos, que representa, es representativa de una de las prácticas sociales más propiamente humanas que tenemos. Entonces, la institución es parte de un todo. No podemos ver a la crisis de la escuela como algo completamente aislado. Hay que entenderla como parte de esto. Entonces, entra en crisis el discurso pedagógico moderno, pero Cullen dice que lo que entra en crisis, desde su punto de vista, es la relación entre la mediación y la institución, es decir, entre la educación y la escuela. Entonces plantea que la escuela se queda sin mediaciones, sin sujetos reales. La institución escuela se queda enseñando para sujetos que no existen más. Sujetos que existieron quizás alguna vez, pero hoy en día ya son otros. Claro, ese relato de la modernidad que nos decía que teníamos que transitar todo un recorrido armadito y prediseñado para cada uno de nosotros y de nosotras, para alcanzar el éxito, para alcanzar un trabajo, para alcanzar todo ese relato que construía, se perdió.
Pero se perdió también porque, más allá de que en la década del 70 hay una gran rebelión y resistencia frente a estos discursos y hasta esta forma de vida, ¿no? Entonces tenemos el movimiento hippie, pero tenemos el mayo francés y tenemos la primavera de Praga y tenemos un montón de movimientos que intentan romper ese, esos discursos. Claro, después, además de eso, pasa que llega el neoliberalismo en esos mismos años y se instaura fuertemente. Y en Latinoamérica, si vamos a prestar atención, se instaura a la fuerza mediante dictaduras militares. Y el neoliberalismo lo que provoca es la extrapolación de la pobreza, o sea, provoca la formación de un grupo de gente viviendo en contexto de pobreza estructural. Eso provoca el neoliberalismo. Entonces, con el crecimiento de los índices de pobreza propios de las últimas décadas, ese relato de que uno tenía que terminar su escuela para alcanzar un trabajo pierde mucha fuerza. Si sabemos muy bien que no todos vamos a tener trabajo si terminamos la escuela. No es lo mismo que yo haya terminado la escuela y que tenga trabajo, a que un pibe o una piba que crece en un contexto de pobreza y logra terminar la escuela, lo más probable es que yo no tenga los mismos trabajos que tenga ella. Lo más probable es que yo tenga trabajo y quizás ella no, por, por lo desigual e injusto que es el sistema. Porque no hay trabajo para todos. Entonces, ya no tiene fuerza ese relato que existió. Entonces, se está enseñando a personas, supuestamente para que alcancen un futuro mejor, cuando ese futuro mejor tiene otras características. Ya no es ese futuro, digamos, no es ese futuro imaginado. Entonces se le enseña a estos sujetos, no se le enseña a sujetos reales, se enseña a un sujeto imaginado, a un sujeto imaginario pasado. Por eso la institución escuela se queda sin mediaciones, se quedan sin sujetos reales, sin una educación real. Pero la institución ahí sigue, persiste. Y la educación queda en mediaciones subjetivas sin institución. Claro, la educación, como decíamos, es una práctica propiamente humana. No desaparecería de un momento para el otro. Es imposible, es una actividad que se realiza. Nosotros, naturalmente, como humanos, necesitamos dejarle a quienes vienen una enseñanza. Pero claro, sin institución, sin espacio social compartido, esto no puede realizarse. Entonces, claro, la educación deja de ser eso que pasa dentro de esos espacios sociales. Empieza a pasar por afuera. Y esto tiene sus riesgos. Es decir, si queda tan separado o aislado de la posibilidad de, de que se piense colectivamente como un Estado, nación, que piensa y que quiere formar ciertas subjetividades desde personas que están formadas para ello, entonces queda en las intenciones de cada quien. Bueno, evidentemente estamos describiendo una crisis. Una crisis que es la misma crisis que se menciona en todos lados cuando hablan de que la escuela, el sistema educativo está en crisis. Y esta es la misma crisis que siente que cada persona con más o menos desarrollo teórico alcanzado identifica que algo está en crisis. Cullen diría para esto que en realidad la escuela naturalmente está en crisis y tiene que estar en crisis porque de alguna forma vamos encontrando respuestas momentáneas a problemas que van surgiendo, pero el problema persiste, diría él. Entonces eso convierte a la educación en un problema filosófico, que no hay una solución acabada. Pero bueno,
En este contexto de crisis actual, surgen pretensiones de reformar el sistema educativo. Incluso a partir de este momento de crisis que nombramos, mitad del siglo pasado, también empiezan a aparecer un montón de reformas neoliberales intentando instaurarse en el sistema educativo. Ahora vamos un poco de qué se trata esto. Estas reformas tienden a buscar la modernización. Esa es la palabra que suelen utilizar. Ahora vamos a ver qué significa esta modernización que intentan instaurar este tipo de políticas mayormente neoliberales. Bueno, la descentralización. Descentralizar es el Estado correrse del control central de lo que pasa en la educación de un país. Entonces, otorgarle responsabilidades, quitarse responsabilidades y otorgársela a los particulares. Por ejemplo, una forma de descentralizar es darle a los municipios la responsabilidad de sostener económicamente lo que pasa en ese municipio con esas escuelas. Igual, siempre con el discurso detrás de que en realidad esto es para permitir que esas escuelas estén más adaptadas a su comunidad y a la identidad de sus comunidades. Pero en realidad lo que está detrás de esto es un intento de correr, o sea, no un Estado que desaparece, sino un Estado que se corre un poquito, abandona, y de alguna forma al abandonar también favorece el segundo punto que tenemos, que es la privatización. Es decir, es el desarrollo de propuestas privadas de educación, escuelas privadas, cosas que a partir de década de 70, 80, 90 va creciendo, en los 90 crece exponencialmente. El crecimiento del sector privado en la educación, ¿no? La mercantilización de los contenidos. Claro, los contenidos educativos empiezan a tener valor por su rendición en cuanto a qué tan productivos son. Es decir, qué tan productivos van a ser las personas que adquieran esos conocimientos. Esos conocimientos, ¿para qué sirven? Ese trabajo que se puede hacer con esos conocimientos. ¿Cuánto dinero me da? Entonces, el sentido de los contenidos pasa a ser más valorado por lo productivo que son a, por ejemplo, lo liberadores que son, a, por ejemplo, la capacidad, o sea, el favorecimiento del desarrollo intelectual, social, cultural de una persona. Pasa a ser fundamental qué tan productivos son para este mundo capitalista. La mercantilización de la capacitación. Bueno, la capacitación se convierte en un valor de mercado, es decir, como docente uno tiene que comprar su puntaje a través de cursos y capacitaciones que mayormente son eso, son mercancías. Lo mismo la investigación, los investigadores se convierten en productores de papers en cantidad, porque en realidad lo que se pide es cantidad, entonces pasan a tener que solventar esos requerimientos y de repente lo que están produciendo es más una máquina de hacer chorizos de papers, ¿no? Donde no hay el tiempo, el desarrollo que necesitarían para poder crear. Desregularizar, dejar de regular todo lo que pasa en la educación, ¿no? Pero va muy de la mano con lo que es la descentralización. Precarizando a los docentes, precarizando el trabajo docente desde diferentes formas. No es solo el tema del salario docente, es mucho más amplio, las condiciones de trabajo. Entonces estas reformas, si uno va al fondo a preguntarse qué razones están detrás, ¿no? Cuando nos preguntábamos por la razón, las razones de los discursos, las razones que sustentan un tipo de educación. Bueno, estas reformas tienden a buscar eficiencia. O sea, tienden a pensar que se necesita formar
sujetos productivos. Pero no buscan más justicia, no buscan generar menor desigualdad, mayor justicia, no solo en un sistema que sea para todos igual, sino justamente en un sistema que reconozca las singularidades de cada quien. Entonces, parece que estas reformas no tienden a eso, sino que tienden a la búsqueda de eficiencia, productividad. Es necesario pensar críticamente las políticas de reforma. Lo pongo en rojo gigante. Esto es algo que sostiene Cushen, que estas propuestas de reforma que ya tienen décadas de aparecer, de intentar instaurarse, de que existan muchas resistencias a estos intentos de reforma, pero sin embargo de que se hayan instaurado bastante en nuestro sistema educativo. Entonces, estos discursos tienen mucha fuerza y es necesario estar atentos, atentas, para pensar críticamente esos intentos de reforma, esas políticas de reforma, resistirlos. ¿Cómo? ¿Qué características tiene esa resistencia? ¿Qué estrategias se puede llevar adelante? Bueno, lo que propone, por ejemplo, Cushen es sostener la discusión ético-política de la educación. Este planteo que nos está queriendo hacer acá mismo, esta discusión que estaríamos teniendo acá sobre estos temas. Sostener esta discusión es una forma de resistir a un intento de convertir la agenda educativa en una agenda de mercado. Es decir, no, la razón de la educación tiene principios éticos, tiene principios políticos y éticos. La razón de la educación no puede ser generar personas más competitivas para el mercado. No. Se pierde la actividad educativa como esa actividad propiamente humana que tiende a generar y buscar personas más libres. Esto es porque, bueno, Cushen tiene un sustento, como decíamos al comienzo, de lo que es la pedagogía por la liberación, la filosofía por la liberación, y evidentemente uno de sus principales referentes es Freire, pero también otro que pueden investigar un poquito se llama Rodolfo Kusch, que ahora vamos a tomar. Pero él plantea esto, sostener este tipo de discusiones, acompañar nuevos movimientos sociales que vienen a, por ejemplo, a traer nuevas singularidades, que pueden aparecer nuevos tipos de subjetividades, nuevas discusiones que todavía no nos hicimos, suelen salir siempre de movimientos sociales que vienen a traer, a marcar agenda y a traer nuevos temas para pensar en un mundo más justo, ¿no? O sea, para pensar en una forma de resistencia también. Y construir una nueva escuela desde la utopía. Insiste mucho en este tema de la utopía o de la esperanza, de pensar en un futuro al cual queremos alcanzar, un futuro mejor. Digamos, es también una forma de resistir frente a el mandato de productividad, ¿no? El mandato de que el éxito es la productividad. Crear un futuro mejor con otras características es necesario para motivar todo desarrollo educativo hacia ahí, hacia ese lugar. Él le llama la esperanza. Él para eso plantea escuela como telar de la esperanza. Acá tomo algunos recortes, ¿no? Aprender a tejer esperanza con los hilos de la verdad y la justicia, una educación para la libertad. Por ejemplo, como recomendaciones de lectura les propongo, por ejemplo, Pedagogía de la Esperanza, de Freire, pero entender que estos desarrollos teóricos se inspiran en el pensamiento pedagógico latinoamericano, ahí les nombro, ¿no?, a Freire y a Rodolfo Kusch, y entender que
su utopía, la utopía que él propone, es la esperanza de un mundo más justo, de una educación que prepare para la libertad y no para el mercado. ¿Qué necesitamos? Bueno, él plantea que necesitamos construir un relato. Digo, porque él dice, claro, en un contexto donde se habla de la caída de los grandes relatos, ¿no? La modernidad tenía estos grandes relatos, del relato de que íbamos a desarrollar la tecnología y la ilustración para llegar a ser una sociedad mejor. Bueno, esto claramente, decíamos, a mitad de siglo entra en crisis, pero cuando eso entra en crisis parece como que si no se formara ningún nuevo relato. Por eso esa caída de los grandes relatos. Ya no hay ningún relato que me sostenga, que me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces, si no hay forma de nombrar, digamos, a lo que debe pasar en la educación, si no hay forma de nombrar a lo que debo hacer como sujeto, estoy en una especie de vacío, vamos a decir. Ahí es ese vacío, lo que plantea Cullen es que es un lugar para construir un nuevo relato. Esto de nostalgioso pragmático, digamos, son como dos posturas que se suelen tomar entre estar nostálgico frente a un pasado mejor, supuesto pasado mejor donde esos relatos sí existían, o pragmático, que es ese sujeto que, eh, esto también es muy Foucaultiano, se han escuchado hablar de Foucault, un sujeto que, el sujeto serpiente, dice él, que se adapta a las nuevas requerimientos cambiantes, súper cambiantes del mercado y del neoliberalismo y de la posmodernidad, también le llaman. Entonces, lo que plantea él es que frente a estos dilemas y a esta supuesta caída de los grandes relatos, lo que hay que generar es construir un nuevo relato. Y eso no es construirlo de la nada, desde su punto de vista, no es sacarlo desde la misma nada. Él un poco sospecha de esa caída de los grandes relatos. Y dice, no desechemos todo. ¿Qué pasa con Freire, por ejemplo? Y él toma a Freire, que nosotros en clase lo hemos hecho, hemos tratado de pensar nuestro presente a través de Freire. Él toma a Freire, toma esta pedagogía de la esperanza, toma también estos dos rasgos del sujeto que conoce como para que sean como su sustento. Él plantea que el sujeto que conoce tiene dos rasgos, la dialogicidad y la politicidad. Es decir, esta capacidad del diálogo, de construir mediante el diálogo y de ser un sujeto político, que tiene poder político. Entonces, desde estos dos rasgos, plantea que lo que tiene que pasar en la educación es una relación entre el conocimiento, la palabra y el poder. Esta forma de entender, esta forma de abordarlo desde esta relación del conocimiento, la palabra y el poder, es una resistencia frente al fetichismo de la mercancía. Es decir, que lo que uno busca que pase en la escuela tenga que ver con una relación, un vínculo entre el conocimiento, la palabra y el poder, es enfrentarse, es resistir a esta tendencia de poner el conocimiento como un valor de mercado. Es decir, yo conozco sobre este tema, como sé, como estudié determinada carrera, voy a tener un mejor trabajo, mejor salario. Entonces, el conocimiento se mide, se evalúa como una mercancía, es decir, ¿qué dinero me da este conocimiento? Entonces, el planteo es la resistencia a eso, es a través del vínculo entre el conocimiento, la palabra y el poder. Para esto, hace esta diferencia
que la sostiene, que también la van a poder escuchar en una conferencia que les voy a compartir. El conocimiento y la información son dos cosas diferentes. Cuando nosotros pensamos en la información, que son los datos a los que uno puede acceder, el tener información, esa información por sí sola está despojada de su proceso de producción, como acá dice algo, un costado, conocimiento como valor de mercado despojado de su proceso de producción. Es decir, como los mismos objetos de mercado que consumimos, que los tenemos despojados de su proceso de producción, que estamos alejados del proceso de producción de cada uno de los objetos que consumimos. Eso es fácil de notarlo, de reconocerlo, ¿no? Nos llega algo, un producto, y no nos estamos preguntando qué trabajo hay detrás de cada uno de esos productos. Consumimos, propio del sistema capitalista. El intento es convertir el conocimiento en eso, en un objeto de mercado, alejado de su proceso de producción. ¿Cómo se hace esto? Bueno, equiparando el conocimiento a la información. Información son datos. Vos buscas en internet, tenés datos sobre algo. Entonces, alguien me dice algo y yo tengo una respuesta inmediata a ese estímulo, responder con esa información. Entonces tenemos discursos políticos. Hace poco salió una discusión donde Milei respondía con datos, con información que no era, no estaba diciendo nada, pero generaba en el impacto, digamos, de quien estaba viendo, escuchando eso, algo de que él sabía, de que estaba cerrándole la boca a la persona con la cual estaba discutiendo. Cuando en realidad solo estaba dando datos, información, donde no había verdadera no había tomado la palabra en ningún momento. No asume la palabra, creando, pensando de forma autónoma. Generando una comunicación. Esa es la información, es algo diferente al conocimiento. Y esta diferenciación que hace acá justamente es una forma de resistir, digamos. Es decir, tener conocimiento es poder tomar la palabra. Y poder tomar la palabra es poder ejercer poder político, poder pensar de forma autónoma, actuar en relación a eso que se piensa, poder comunicarse. Entonces, para finalizar esta cita de la página 189 del texto que les dejo, que les comparto, que dice: si la tendencia actual es a transformar el conocimiento en un valor de cambio, en una mercancía, no parece posible que la educación como práctica de la libertad pueda constituirse. No se trata en la educación para la libertad de saberse mercancía. Es decir, no se trata de que yo me asuma como un sujeto, como fuerza de trabajo, como valor de cambio con los saberes que tengo. Se trata de conocerme a mí mismo, cuidarme como sujeto en un mundo de intersubjetividad, entre otros sujetos, entre otros que tienen algo para mostrarme, para enseñarme, y la posibilidad de transformar la realidad, constituyéndonos como ciudadanos participativos, con capacidad de diálogo y con la potencia de actuar en relación a eso que se piensa, poder tomar la palabra y en la medida que se toma la palabra poder asumir el poder para actuar en consecuencia, actuar culturalmente y revolucionariamente, plantea Kuyen. Así que bueno, vamos a seguir trabajando sobre esto la próxima clase. Vamos a trabajar con la formación del sujeto moral, también de Kuyen. Después me podrán hacer comentarios si hay algo que no entienden o que quieren que sigamos conversando. Podemos seguir abordando este desarrollo teórico. Que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes.